Bien, ¿se está viendo ahí la pantalla? Sí. Sí, sí, se ve. Bueno, a ver, vamos a ver. Acá, ¿qué teníamos? Agarro algo de la clase pasada. Tenemos persona y tenemos alumno, que hereda de persona, ¿no? Sí. Bueno, acá tenemos una clase persona que tiene nombre, DNI, fecha de nacimiento y tiene los gets, nada más. Vamos a hacer que esta clase tenga un método abstracto. Public void, perdón, public abstract, void, método abstracto. ¿Sí? Método abstracto no tiene llave, no tiene cuerpo, ¿sí? O sea que es un punto y coma directamente ahí. Ahora, acá, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué me está pintando con rojo el abstract? Y acá arriba también. Porque es un método abstracto en una clase no abstracta. Perfecto, entonces, cualquier clase, hasta ahí vas bien, entonces, cualquier clase que tenga al menos un método abstracto, le tengo que poner abstract acá. Claro. Ahí está bien. Ahora, yo heredo, alumno hereda de persona. Olvídate que implementa elemento comparable. Vamos a sacarlo. Alumno hereda de persona. ¿Sí? Fíjate que me sigue pintando de rojo y me está diciendo, la clase alumno debe o bien declararse abstracta o implementar el método abstracto es el nombre que le puse, que está definido en persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos al heredar de persona, estás heredando todo lo que está definido en persona. O sea que estás heredando estos tres atributos, por más que acá sean privados, eso por ahí está bueno que lo tengan en claro. Acá me olvidé ponerlo. Estos tres atributos son privados en persona. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que alumno no los herede. ¿Tienen claro eso? O sea, yo desde alumno no puedo acceder al atributo nombre. No puedo acceder, pero sí lo estoy heredando. Así ¿Sí? que lo ves, básicamente. No lo ve, lo tenés. Ah. No lo ve justamente porque le pusiste privado. Este es un modificador de visibilidad, si lo querés ver de esa forma. O sea, vos no lo vas a ver, pero vos el atributo nombre lo tenés. ¿Por qué? Porque si yo al alumno le digo get nombre, ¿sí? Se va a fijar en su lista de métodos, no tiene get nombre, entonces lo va a buscar en el padre. ¿Quién es persona? ¿Persona tiene get nombre? Sí. Entonces ejecuta este get nombre de persona. Así que por más que sea privado, puedes usar getNombre y conseguir el nombre de todas formas. Claro, porque get nombre, fíjate que es público. O sea que yo este método sí lo puedo usar. Y este método es el que accede a la variable. Si fuera privado, ahí no se podría usar, ¿no? Si este método fuera privado, no lo podés llamar del hijo, ¿no? Para poder llamarlo del hijo tiene que ser protegido. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con este método que es abstracto. Vos acá lo dejaste abstracto. Cuando lo heredás abstracto también. Entonces, si vos no le metés código a ese método, esta clase le tenés que poner abstract. Fíjate que ahí se va el error. ¿Sí? Vos esta clase no querés que sea abstracta, entonces lo que tenés que hacer es implementar el método. Vamos a ponerle el override. Acá para implementarlo sería sí o sí override, ¿no? ¿Cómo? Para implementarlo así sería sí o sí override primero, ¿no? No es necesario que lo pongas. Eso es para que el compilador te chequee que estás sobreescribiendo un método nada más. Ah, ok. ¿Sí? Porque ponerle que yo hubiera puesto public public int método abstracto. ¿Sí? Estoy retorno 23. ¿Qué me falta? Public int método abstracto. ¿Por qué no me dejé el método? O bueno, método abstracto con un parámetro, de hecho. ¿Qué es esto? Fíjate que ahí estoy viendo el mismo nombre del método abstracto que está definido arriba, ¿sí? Pero le agregué un parámetro, o sea que como la asignatura del método es diferente, no es el mismo método. Y eso es lo que me lleva a ponerle override. ¿Sí? Si yo no le pongo override, me estoy creyendo que sobreescribí el método y en realidad no lo sobreescribí nada, es un método nuevo. Claro, eso, el override es como un chequeo que te ayuda a estar Es un seguro de que estás chequeo, escribiendo. tal cual, no es obligatorio. Conviene ponerlo porque te previene errores, ¿sí? O ahí, si lo hiciste así y ves que te lo pintó de rojo, decías, no, espera, ¿cómo estaba escrito acá arriba? Ah, no tiene el parámetro, ¿sí? Claro. Pero eso solo para eso.
Pero fíjate que ahí, si yo a este método lo implemento, ¿sí? ¿Se ve Lo eso? que sea, ya no hace falta que le ponga abstract. ¿Está bien? Sí, sí, entiendo. ¿Se entiende? Sí. Gracias, profe. No, por favor. Y lo mismo pasa con las interfaces. Fíjate, bueno, acá el método este es mayor. ¿Cómo era el elemento comparable? ¿Se llamaba? Sí. Yo le pongo elemento comparable, que era la interfaz que habíamos definido. Vamos a sacar este. Acá, si no... acá implemento elemento comparable. ¿Sí? Y yo acá le ponía, no sé, es mayor y lo ponía con minúscula, ponele. ¿Sí? Acá me la está pintando roja la clase porque me está diciendo que vas a implementar esta interfaz que se llama elemento comparable, pero te falta implementarle el método que está definido en esa interfaz. ¿Sí? Claro. Implementar en el sentido de meter código, de codearlo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Si no sabés cómo implementarlo, porque por ahí puede pasar que vos implementás una interfaz para que todos tus hijos la hereden esa implementación. Pero en este punto de la jerarquía de clases vos no sabés implementarlo. Entonces, bueno, implementás la interfaz y acá le pones abstract. Y le queda a tus hijos, digamos, la obligación de implementar ese método es mayor. ¿Sí? Sí. ¿Algo más? No, no era eso. Gracias, profe. Bueno. ¿Algo más quieren preguntar? Yo después no sé si vamos a ver algo de práctica porque tenía un ejercicio de esto de clase abstracta que empecé y tenía algunas dudas, pero por ahí en base al ejercicio, por eso. Lo vemos después, hacemos la segunda. Dale, dale. ¿Así? Sí, sí, bárbaro. Así, por ahí si alguno se tiene que ir, ve la teoría y después hacemos práctica en la segunda parte. Bien. Disculpe, yo también sí. tenía que ver un ejercicio que es el primero del práctico 6. Si hacemos práctica lo dejo también para ahí. Pero Dale, perfecto. me gustaría Sí. verlo. Gracias. Sí, lo vemos, después lo vemos. Fenómeno, gracias. Conceptualmente, ¿les quedó alguna duda de interfaces? Bueno, o clase abstracta, ¿no? Porque ya vieron que las pueden ver a las interfaces como una clase completamente abstracta. Y No, No se pueden instanciar ninguna de las dos. Ninguna de las dos se pueden instanciar. Bien, gracias. La diferencia entre una y otra es que la interfaz te define solamente comportamiento. Claro, y la abstracta. ¿Sí? Y la clase abstracta ya es justamente una abstracción de algún concepto. Entonces podés tener métodos, podés tener código implementado. ¿Sí? Bien. Bien, y de lo último que habíamos visto, que era la interfaz comparable, ¿se acuerdan acá? Que habíamos hecho estos dinosaurios, una lista de dinosaurios, ¿sí? Y habíamos usado esto que habíamos visto nuevo, el collection sort, que le pasaban una lista y la ordenaba, ¿sí? Hola, Cristian. Sí. Que para que esto funcione, para que este método sort funcione, los elementos de esta lista tenían que, abrimos el dinosaurio acá, tenían que implementar comparable. Implementar comparable, ¿qué implicaba? ¿Qué era lo que tenían que implementar concretamente? ¿Qué método? Para definir comparable tú. El compare to, bien. Y ahí definías por qué querías que te lo ordene, ¿no? O Claro. que lo compare. Y acá estaba el recuerda a memoria, que era si me tiene que devolver exactamente un valor 0 si son iguales, un valor negativo si dice es menor al otro objeto, y un valor positivo si dice es mayor al otro objeto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros teníamos que implementar este método de comparar un objeto nuestro con otro, lo que hacíamos era, bueno, por algún atributo, ¿no? En general. Entonces, si ese atributo era un string o algún objeto que ya sabía cómo compararse, acuérdense que los strings ya saben cómo compararse, es decir, que son comparables, directamente le decía, por ejemplo, el nombre es un string, y le digo comparar con, y le paso el otro string. ¿Sí? Y en el caso, que lo habíamos visto creo que acá en el empleado, que yo quiera comparar por algún valor numérico, la forma fácil de hacerlo es hacer una resta.
¿Sí? De esa forma, si el primer elemento es menor que el segundo, me va a dar un valor negativo. Si son iguales, me va a dar 0. Y si el primero es mayor que el segundo, me va a dar un valor positivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ahora sí. Sí, sí. Ahora repasamos. Bien. Me voy a copiar esto, así no toco la clase anterior. Y vamos a seguir avanzando un poquito más con comparaciones. Paquete. Voy a copiar todo esto de los comparables. Acá. Así esto ya lo dejo y no lo toco. Bien. Cerramos todo. Bien, a ninguno se le ocurrió preguntar qué pasa, por ejemplo, si tengo dos empleados con el mismo nombre. Bueno, no, el empleado justo es con el dinosaurio. Dos dinosaurios por ahí con el mismo nombre. ¿Cuál ordena primero? ¿Y eso no te va a devolver 0 y comparar? Claro, ¿cuál quedaría primero? Si tengo dos T-Rex y cambian en que tienen distinto peso. ¿Se fijará en la dirección de memoria? Se va a ver mejor acá, vamos a hacerlo con el empleado. Private string nombre, private string apellido. ¿Sí? Y vamos a comparar los empleados, en vez de compararlos por sueldo que estamos comparando acá, vamos a decir dis punto. Vamos a hacer puedo acceder directo acá porque es la clase, pero siempre conviene escondido los métodos. Get apellido, eso es un string, así que le puedo decir compárate con el apellido del otro. O punto get apellido. Bien, esto lo que haría sería ordenar los empleados alfabéticamente de forma ascendente por apellido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si hay dos García, dos Pérez, dos Armentano, lo que sea? Va a dejar cualquiera primero. ¿Sí? Cuando los compare van a ser iguales, entonces no importa cuál quede primero. El que estaba primero va a quedar primero. Entonces la pregunta es, ¿cómo harían para que el orden sea por apellido y nombre? Si yo esas dos variables las tengo como dos atributos separados. A ver si se les ocurre. Y ahí preguntás si Estoy arreglando mientras piensan en... eso es 0. ¿Cómo? Ahí preguntás si eso es 0. Bien, bien. Si es 0, que te lo haga... que haga la misma comparación, pero con el nombre, digamos. Perfecto. Entonces, en vez de hacer el return directo así, ¿sí? Yo lo que tendría que hacer es primero guardarme la comparación en una variable. ¿Sí? Me guardo la comparación de el apellido es mayor, menor o igual en la variable comparación. Y después, si la comparación me dio 0, quiere decir que los apellidos eran iguales. Entonces voy a retornar lo que me devuelva la comparación del nombre. Compare to otro punto del nombre. Si no me dio 0, Retornás compararlo. retorno la comparación. ¿Sí? ¿Entienden todos? Sí. Vamos a probarlo. Acá teníamos Blas. García. Juan. Pérez. Y Andrea García. Perdonen. No ponen acento porque después les va a hacer lío. Bien. Agregamos los 3 empleados y acá hacemos el collection sort. Esto vamos a sacarlo que era para ver otra cosa. Ahí está.
me debería quedar, por más que le agregue después a Andrea, me tendría que quedar antes que Blas. Primera ejecución, se toma su tiempo, yo me hago más. Bueno, tiro otras cosas antes, y ven que quedó primero Andrea, después Blas, y después Juan. Bueno, no me imprimió los apellidos porque no cambié el toString cuando agregué el apellido. Sí, acá habría que hacer esto mismo. Más apellido. Bien. Y ahora, ¿qué pasa si yo los quiero comparar por sueldo? Quiero ver quién es el empleado que gana menos para ver si le puedo subir el sueldo. ¿Qué tendría que hacer si ahora quiero que los empleados se comparen por sueldo? ¿También por sueldo? ¿Qué cambia? Y preguntar si eso también es 0. Solo por sueldo sería. Ah, no. Ah, cambiás ahí En el claro, cambias método. todo. No me lo comparas Claro, todo. fíjense que acá lo tenía comentado, que estaba por sueldo. Ah. ¿Sí? Pero ¿qué tengo que hacer? Venir al código, comentar esto. Y hacer un return de get No, sueldo. pará. Ahora quiero compararlo así. Tengo que modificar el código, recompilar y volver a correrlo. ¿Eso les parece que está bien? ¿Es orientado a objetos tener que tocar el código para hacer ese cambio? Y no. Y no, la idea es que. No, acuérdense que lo que buscamos es que siempre que haya algo que se pueda cambiar en tiempo de ejecución, con lo que sabemos hasta ahora, claro, tenés que definir dos métodos distintos. ¿Sí? Tendrías que tener un método comparar por sueldo y otro método comparar por nombre. Eso lo podrías hacer, pero en ese caso, ¿qué problema tenés? No podés usar esto, lo vas a tener que ordenar a mano. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque para que funcione este método sort de collection, este método sort se basa en que lo que yo guardo en esta lista sea comparable, y los va a comparar usando el método compareTo. Si yo le cambio el nombre a ese método, ya esto no funciona. Pasar un parámetro más, ¿no? Claro, bueno. El tema es, ¿qué es ese otro parámetro que yo tengo que pasar? ¿Qué les parece que representaría ese otro parámetro? Con lo que saben hasta ahora. Una forma de ordenar. Casi, la forma de comparar. ¿Sí? Sí, sí. Este método sort, así como está, existe, pero también existe otro método sort que recibe un segundo parámetro. ¿Sí? A ver si alguien me ayuda. Sí, acá está. Fíjense. Recibe un objeto de este tipo, que se llama comparator. ¿Sí? Que los nombres son bastante parecidos, entonces después es común que se los confundan. Comparator es otra interfaz. ¿Sí? Que si bien es similar a comparable, es bastante distinta. ¿Por qué? Porque, primero, comparable la van a implementar los objetos que yo quiero comparar. Si yo quiero comparar dinosaurios, el dinosaurio tiene que ser comparable. El dinosaurio implementa comparable. Si yo quiero que un empleado se pueda comparar con otro empleado, ¿sí? El empleado es el que implementa comparable. Ahora, comparator es una interfaz que no implementan los objetos que yo quiero comparar. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que el compareTo recibe un solo empleado. Si yo quiero que esta comparación quede fuera del empleado, ¿qué voy a tener que recibir en el método de comparación? Sí, Dos más de uno. empleados. Claro. Los dos empleados, claro, perfecto. Entonces, lo que me hacen las clases que implementan comparador son clases muy chiquititas que solo saben comparar un objeto con otro de diferentes formas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplito. Comparador empleado, vamos a poner un nombre bien largo para que quede claro. Comparador de empleados por sueldo. ¿Sí? Pero esta clase, digo que esta clase nueva, ¿sí? De nuevo, repito para que quede claro.
Los comparator son clases nuevas, no tienen nada que ver en principio con los objetos originales que yo quiero comparar. Tienen que ver porque los reciben como parámetros, pero no hay una relación directa en que el empleado implementa comparator. Sino que es una clase nueva que implementa comparator, y también le puedo decir comparator de qué. Me tragué algo, menos. Comparator de empleado. ¿Sí? A mí me está diciendo que tengo que importar. Tengo que importar la clase, la interfaz comparator de Java Util. ¿Sí? Esta interfaz también tiene un único método. Y ese método se llama parecido también al comparable, por eso les digo que se confunde muchas veces, y es, vamos a dejarlo que me lo complete solo, compare. ¿Sí? Fíjense que hay otras cosas que tiene, pero esto no lo miremos. Tiene un método compare. El único método obligatorio, ¿sí?, para implementar es el método compare. Y fíjense que el método compare también retorna un int, de la misma forma que el compare2 del comparable, pero recibe 2 empleados, a diferencia del comparable que solo recibía 1. Y acá adentro yo meto el código que quiero para que esos empleados se comparen entre sí. Entonces en este caso sería O1.getSueldo menos O2.getSueldo. ¿Sí? ¿Cómo hago ahora para que se comparen por nombre y apellido? Tendrías que hacer otra clase. Tengo que hacer otra clase, Una por nombre y otra por apellido. comparador, nombre, solo comparador nombre. Ponemos empleado para que quede claro, igual queda claro porque cuando ustedes ponen acá implements, comparator, como le dicen que es de empleados, después no se van a equivocar. Pero cuando esto lo hacen en papel, por ahí conviene ponerle el nombre bien completo. Fíjense que no le pongo nada, ¿sí? Ahora, ¿podría poner un atributo a estas clases? ¿Qué les parece? Si yo necesitara algún atributo acá. ¿Podría? O sea, ¿me lo permitiría Java agregar un atributo? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Sí, ¿por qué sí? ¿Por qué sí, sí? Porque es una clase. Porque es una clase, claro. Al ser una clase yo puedo tratarlo como cualquier clase. Lo único que me obliga es que tenga este método. Después yo puedo hacer lo que quiera con esa clase. En general, en el caso de los comparadores, no tienen nada más. Ahora vamos a hacer uno que tenga algo más para mostrar. Y acá retornaría O1.getNombre menos O2.getNombre. Si yo quisiera que este ya compare por nombre y apellido, le meto el mismo código que estaba acá. Este código acá. Si son iguales, ¿sí? Retorno la comparación por el nombre, y si son distintos, retorno la comparación por el apellido. Pero vamos a hacerlo lo más chiquitito posible, y vamos a tratar de... ¿Qué pasó acá? Ah, me faltó, le puse menos. Vamos a hacer los comparadores bien chiquititos y vemos cómo los podríamos enganchar después. Bien. ¿Y qué nos quedaría? Podemos tener un comparador particular para cada atributo, si yo quisiera. Para cada atributo que yo quiera que el objeto se pueda comparar, le puedo hacer una clasecita chiquita que compara. Vamos a hacer comparador empleado apellido. Esto implementa comparable de empleado, y para eso tengo que implementar el método compare. ¿Qué pasó? Ah, comparable le puse. Ven que es fácil confundirse. Comparator de empleado, entonces el método es compare. Y recibe 2 empleados. O1 y empleado O2. O1.get apellido, así que get apellido. Compare2, fíjense que acá sigo usando el compare2. ¿Compare2 de quién es este? Del string.
del string, ¿sí? Porque el string sigue siendo comparable. Bien, ¿cómo lo uso? Ahí tengo los tres comparadores. Esto, Luis no le da bolilla, pero a mí me gusta hacer paquetitos, comparadores. Y todo acá para que no molesten. Como son clases chiquititas que lo único que tienen es eso, mejor agruparlas en un paquete y quedan ahí escondidas. Queda ordenado. Bueno, lo reconoce Luis. Yo siempre en los prácticos especiales le pongo, no usa paquetes. Bien. Sí, tal cual, lo que dicen. Son como cajones que guardan las clases ahí para encontrarlas fácil. ¿Cómo lo uso entonces? Directamente, vamos a comentar todo esto de los dinosaurios, así nos sale en la consola. Directamente acá yo le paso el comparador que quiero usar. ¿Cómo se lo paso? ¿Cómo les parece que le tengo que pasar? Esto recibe el segundo parámetro del sort, ¿sí? Fíjense que el sort es un método con doble signatura, ¿sí? Es polimórfico, tiene una forma que recibe un solo parámetro y otra forma que recibe dos parámetros. El que recibe un solo parámetro utiliza el comparable de los elementos que guarda la lista, y el que utiliza dos parámetros no le da bolilla al comparable de los elementos de la lista y usa el comparador que yo le paso. ¿Cómo le paso un comparador ahí? ¿Qué tendría que hacer? ¿Y el nombre de la clase? El nombre de la clase, por ejemplo, Comparador empleado sueldo. comparador empleado sueldo. ¿Pero eso qué es? ¿Tenés que instanciarlo antes? Claro. Claro, tengo que crear ese objeto. ¿Cómo se crea un objeto? Y declarás una variable. Sí, pero ¿cómo crean un objeto? ¿Qué le van a asignar? Vamos a hacerlo en dos pasos. Claro. Un chico constructor. Comparador empleado sueldo, comparador empleado sueldo. ¿Qué hacen para instanciarlo? Ah, un new comparador. New, eso, new, Comparador. comparador empleado sueldo. Todo. Ujú. Acá le pasan comparador empleado sueldo. ¿Sí? Como este objetito en general no lo van a volver a usar, esta variable, ¿sí? Es una variable que es medio temporal, que la usan para pasársela solamente a este método y después no la van a volver a usar. En general, cuando hacen los comparadores, esto se pone directamente acá. Está bien hacerlo así como estaba, pero lo pueden hacer directamente ahí, ese objeto se crea, lo usa el método sort y después se destruye. ¿Sí? Ahora, si lo necesitan, porque van a usar varias veces el comparador, ¿sí? Tienen varios lugares del código en el que van a hacer un sort, bueno, ahí sí, lo guardan en una variable. Pero no tengan miedo de pasarle directamente acá dentro al new, ¿sí? Eso, crea el objeto y después lo pasa. Bien, vamos a correr esto para que vean que ahora no le va a dar bolilla a lo que decía el comparable y lo va a ordenar por sueldo. ¿Ven? 12, 45 y 50.000. Y los apellidos no importa cómo quedaron. No le da bolilla. Sí reciben un segundo parámetro. ¿Queda claro eso? Sí, sí. Bien. Si yo ahora quiero, vamos a poner acá abajo la otra comparación, y vamos a poner, bueno, acá uso la otra forma. Directamente lo creo acá. New comparador empleado nombre. Supónganse que los quiero ordenar por nombre, no por apellido. Bueno, voy a imprimir directamente sin el for. ¿Sí? Acá quedó ordenado por sueldo la primera, y la segunda que lo ordené por nombre, aparece primero Andrea, después Blas y después Juan. ¿Sí? Yo puedo hacer la cantidad de comparadores que quiera y reordenar la lista las veces que quiera. Acuérdense, por las dudas que les importe el orden de la lista esta, en el que ustedes guardaron los empleados, que el collection sort actúa sobre la misma lista, no devuelve una lista nueva. ¿Sí? Así que se las va a mezclar. Es importante el orden, primero crean una copia y después la ordenan. ¿Saben cómo crear una copia rápida de una lista o de un vector?
No, creo que no, no me acuerdo. ¿Lo vieron? No me acuerdo. ArrayList. No, había un copy, ¿no? No, más fácil. ArrayList. Empleados. Empleados. Empleado. Les digo esto porque lo van a necesitar en algún momento en los ejercicios que tienen. Copia igual new ArrayList, o sea, creo una lista nueva y ¿qué hago? Le paso como parámetro la lista original. Eso les creo una copia con los mismos elementos. ¿Sí? Son dos listas distintas. Empleados, la variable empleados va a apuntar a una lista y la variable copia va a apuntar a otra lista, pero los elementos son compartidos, son los mismos. ¿Sí? Esa es una forma. Otra forma es ArrayList de empleado copia 2, new. Esa es la más rápida, ¿no? Pero otro método que van a necesitar, que vamos a ver después también, cuando veamos más en detalle colecciones, es el método ADOL. Recibe una colección, y agrega todos los elementos de esta colección, los agrega a esta. Uno por uno y en el orden que vienen. ¿Sí? En el orden en el caso de que sea lista. Vamos a ver otras colecciones que no tienen orden. Todo esto son métodos alternativos para crear copias. Y el otro, bueno, el clon, pero la otra es decir, copia, bueno, no creo otro, copia 2, se vuelve empleado.clon. Pero ya ahí tengo que manejar excepciones y por eso no lo uso mucho. Porque esto me puede tirar una excepción. Perdón, Marcelo, en la primera línea, que es la que ponías ahí como más sencilla, te entendí de que copia era obviamente algo diferente Sí. al puntero original, pero la información se comparte, o sea que es la misma. Sí, no es una copia en profundidad. Los objetos que están guardados son los mismos. Ah, el casting me faltó. O sea, tipo como accedes por referencia. Sí, acuérdense que en Java todos son referencias. Entonces, si vos no haces una Claro. copia explícita del objeto, te va a agregar el mismo objeto en dos lugares distintos. ¿Sí? En general les va a alcanzar con esto. Si tienen que hacer una copia profunda, ya después hay que implementar el clon. Sí, que para eso, bueno, hay que implementar una interfaz más que se llama clonable. ¿Sí? Después la vemos si quieren. Entonces, eso haría una copia en profundidad. O también pueden hacer la copia en profundidad con un método de ustedes que se llame copia, ¿sí? Y que se encargue de hacer la copia. También lo vamos a ver cuando más adelante vamos a hacer ejercicios sobre eso. O sea, estas dos formas, darle forma de copiar una lista 1, forma 1 y forma 2 son equivalentes. ¿Sí? Las dos hacen lo mismo. Creo una lista nueva y le copio todos estos empleados, o creo una lista nueva y le agrego todos los empleados después. El resultado final es el mismo de estas dos líneas. Bien. Bueno, dos cosas me están faltando. Con respecto a lo que habíamos hecho acá de los comparadores chiquititos. Entonces los comparadores sirven para hacer esto, comparaciones de objetos por un atributo en general. Podrían hacer por dos atributos si no hubiera otro. Pero si no, lo más común, si yo tengo muchos atributos y quiero poder dar la posibilidad de que se ordenen de cualquier forma, por cualquier atributo o por cualquier combinación de esos atributos, como por ejemplo apellido seguido de nombre, o apellido seguido de nombre seguido de sueldo, o sueldo seguido de nombre y apellido, no voy a hacer todas esas posibles clases. ¿Qué me conviene hacer ahí? Si no, imagínense que tengo 10 atributos, tengo una combinatoria ahí de todas las posibles formas en las que los puedo poder ordenar. No voy a hacer tantas clases. Lo podría hacer, es inmanejable. ¿Qué se les ocurre que podría hacer para combinar estos comparadores? Ya tengo los tres chiquititos y ahora quiero poder combinarlos como quiera. A ver, piensen un poquito. Y que hagas una clase abstracta que le dé esos tres, digamos. Una clase abstracta. O no sé si una clase o
Sí. Y que vos le pases ese. Una clase abstracta, nueva, y que esos tres hereden de la clase. Algo así. Bien, Como una una clase interfaz. abstracta, ¿cómo le pondría? Y comparador empleado. Empiezan todos así. Bien, bien, con confianza. Comparador empleado. ¿Sí? Sí. ¿Tiene sentido tener una clase comparador empleado de la que hereden comparador empleado apellido, comparador empleado nombre, comparador empleado sueldo? ¿Un comparador empleado apellido es un comparador de empleados? Sí. Sí, Sí, perfecto. todo. Desde el punto de vista lógico, semántico, sí se podría. ¿Sí? Ahora, dos cosas. ¿Qué va a tener esta clase? En realidad sería una interfaz, porque solamente va a tener un método que va a redefinir los otros. ¿Qué método va a tener? Y el que tienen, que no me acuerdo. El que ya El tienen. compare, claro. Entonces, Y va a lo que recibir podría... Sí, dos empleados, ¿no? pero si yo hago solamente una interfaz para que tenga este método, ¿no existe ya una interfaz en Java que tiene este método? Sí. Es un error común lo que está diciendo, por eso lo marco. Sí, el comparator. El comparator ya está, ¿sí? Sí. Es bastante común que hagan una clase que se llama comparador, que implementa comparator y no le agregan nada. Entonces no tiene sentido eso, o una interfaz, ¿no? Sí. Pero en este caso sí tiene sentido esa clase comparador empleado. Porque yo puedo decir que esta clase comparador empleado, en vez de que las tres de abajo, si estas tres van a heredar de este, ¿y por qué van a heredar? Para que todas tengan el método compare, entonces yo podría decir que la que implementa comparator es esta. Sí. ¿Sí? Esta clase comparador empleado, de paquete ahora los tengo que importar. Empleado sería de la clase del 3 de mayo. Bien. Ahora, este comparador de empleado, ¿va a saber cómo se comparan los empleados? Y acá vamos a la pregunta original de Facundo, ¿era? No me acuerdo quién preguntó al principio. Lucas. Lucas. No. No sé no sé cómo se van a comparar los empleados. Los que van a saber son mis subclases. Entonces, ¿qué pasa con esta clase? Tiene que ser abstracto. Tiene que ser abstracta. ¿Sí? Viene justito para la pregunta de Lucas. Claro. Como yo esta clase la estoy creando por algo, por ahora no tiene sentido porque no tiene nada, ¿sí? Pero ahora vamos a ver qué le ponemos. Lo que tienen en común es que todos los comparadores por apellido, por nombre, por sueldo, van a implementar la comparador de empleado. Entonces, lo implementa la clase padre, pero en este punto no sé cómo implementarlo. Entonces es abstracta. ¿Cómo cambio esto? Ahora no voy a implementar comparador de empleado, sino que voy a extender de comparador empleado. ¿Sí? Acá no tengo que poner corchetes de nada porque ya sé que este implementa comparador de empleado, lo estoy poniendo acá. Así que esto también lo sacamos. Extends comparador empleado, y este extends comparador empleado. Fíjense que hasta ahí, estas clases, las chiquititas, no chillan, no tienen nada de rojo, o sea que hasta ahí estas clases chiquititas funcionarían. ¿Sí? Esta tampoco chilla, porque en realidad no hay ningún error de compilación. ¿Pero tiene sentido tener una clase que no tenga nada? No. No tiene sentido, ¿para qué la hago si no tiene nada? ¿Sí? Si esta clase yo la voy a dejar así, lo correcto es lo que estaba antes. ¿Sí? No. Cada una de las clases chiquititas implementa individualmente el comparador. ¿Pero para qué hicimos esta clase comparador empleado originalmente? Para poder combinar. Para poder combinar, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos poner acá? Y el compare. El método compare no puedo porque yo no sé cómo se compara. Y el nuevo criterio, un método que sea el nuevo criterio que mezcla. Bien, el siguiente criterio. Ujú. Yo comparo por un criterio y no puedo decidir, entonces va a comparar el criterio siguiente. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo declararía ese atributo?
Y es un comparador. Comparator, claro. En realidad, podría decir directamente un comparador de empleado, porque ya sé que va a ser un empleado lo que voy a comparar. ¿Sí? Si lo quiero poner más genérico, pondría un comparator directamente, pero yo sé que son empleados. Y este sería comparación, comparador siguiente. ¿Sí? ¿Quién se va a encargar de setear ese siguiente? Los hijos. No. ¿Cómo va a llegar ese atributo? ¿Quién lo va a mandar? ¿Quién lo va a crear? No sé. Cuando ustedes necesitan, no sé, acá en la clase empleado común, y dónde está el constructor. Y Bueno, algún parámetro en el constructor, sí. claro, como un parámetro del constructor podría venir. Cuando ustedes crean un comparador de empleado, podrían decir que el siguiente que va a comparar es, por ejemplo, el apellido. Entonces, sería comparador de empleado, y recibo el comparador de empleado siguiente. Bien, ahora se está quejando porque todos los hijos obviamente heredan, tengo que implementar este método para poder construirlo. ¿Y cómo voy a hacer la comparación? ¿Dónde voy a modificar? Eso no lo tendría, capaz que es una animalada lo que digo, pero eso no lo tendría que determinar el hijo si no puede comparar. Digamos, si no puedo comparar, por ejemplo, en ese caso entre los apellidos, bueno, busco el siguiente criterio. Claro, sí, lo tiene que definir el hijo. Vamos a arreglar estos errores. Primero, lo que me está diciendo es que me falta el constructor. ¿Sí? Me falta el constructor que, acuérdense que los constructores es lo único que no se hereda, ¿sí? Entonces, si el padre tiene un constructor que recibe un parámetro, el hijo también lo tiene que definir. ¿Sí? Si no hace nada, llama super. Lo mismo tiene que pasar acá, con cada uno de los hijos. Bien. Entonces, en este punto yo puedo decidir si voy a usar este siguiente o no. En este punto quiero decir, posicionándome en el comparador de empleado. ¿Lo puedo decidir? No, lo tenés que hacer en el hijo. No, Lo tengo que hacer en el hijo. Entonces, acá en el hijo yo tendría que hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Hacer la comparación. O vamos a poner resultado. Hacer la comparación si resultado es igual a 0. Retorno. ¿Qué retornaría ahí? Objeto Return, 1 y la otra comparación, digamos. claro, tendría y que ser la otra comparación. O sea que diría siguiente, que para eso acá me va a convenir que esto sea protected, ¿sí? Van a usar solo los hijos, si no lo podría hacer privado y tener un método get comparador siguiente, pero podría tranquilamente hacerlo protegido para poder acá acceder a ese comparador siguiente, llamado, ¿no? ¿Sí? Comparador siguiente, ¿y qué le digo? Compare. Compare. Entonces retorno. Si yo no puedo resolverlo, le digo al comparador siguiente que lo resuelva. ¿Y qué le paso como parámetro? los dos Los empleados. dos empleados. Los dos empleados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ser este código? Acá. Va a ser muy similar, ¿no? Sí, en todo, sí. Lo pego acá.
y le cambio el apellido por el nombre. ¿Ok? Y lo mismo me lo copio, lo pego acá. Ahora, disculpe que lo interrumpa. En Sí, no algún me punto... trates de usted primero. Ah, está bien. No, me sale. En Sí. algún punto no lo voy a tener que frenar a eso, como digamos, no tengo más opciones de comparar. Bien. Ese es el primer error que tenemos. O no, pues en algún punto, digamos, si sigo diciendo siguiente, me puedo quedar ciego. Claro, ¿cuándo corto? Perfecta la observación. Claro, no sé cuánto corto, pero era una pregunta, ¿no? No sé, bien. Claro. Vamos a dejarla, para no tocar las tres clases, vamos a dejarlo por ahora esa duda pendiente. Bien. Vamos a resolver otra cosa primero. Sí, todos tienen repetido eso. ¿Eh? Todos tienen repetido el if resultado. Bien, Sí. Federico. Hice mucho copy-paste. Eso. Sí. Para mí lo tenés que hacer en el comparador empleado y preguntar si lo de arriba es 0. Si lo de arriba. Si compare 0, digamos. A ver, No sé. esto yo lo copié y lo pegué en todos lados, así que eso seguro que va arriba. Si en todos los hijos yo tuve que copiar el mismo código, es porque ese código va arriba. ¿Sí? De lo que no zafo es de esto. ¿Por qué? Porque solamente los hijos saben cuál es la primera comparación que tengo que hacer. Entonces, vamos al comparador de empleados. ¿Puedo abstraerme eso que copié y pegué acá? Sí. Bien, vamos a ver. Vamos a poner el método comparar dos empleados acá, ¿sí? Y ahora esto es lo que no me sirve. ¿Por qué? Porque ¿quién decide esto? Los hijos. Sí. Entonces, ¿cómo hago para que esto lo decidan los hijos, pero todo el resto del código dejarlo acá arriba? Y que hagas un return de eso directamente en los hijos. Claro, ahí irías. Pero, ¿y acá qué pongo? ¿Un super? No. No. No, Porque el super me estoy Es diciendo otro lado. empleado 1.compar. ¿O algo así? No, objeto 1. No, porque. si yo pongo objeto 1. No. Ah. Así, puede ser. A ver qué dice ahí Germán. Llama un método que llame eso. Bien. Un método que va a ser abstracto, tipo un decidir. Perfecto. Bien, Germán y Blas. Entonces yo acá podría decir un método. Compárate. ¿Sí? Comparar, qué sé yo. 1 con 2. ¿Sí? Este método acá no sé cómo se hace, entonces public abstract in comparar 1 con 2. Todo esto. ¿Sí? Esto es abstracto, entonces esta clase sigue siendo abstracta. ¿Sí? Y este método me queda definido de esta forma. Deciden los hijos. ¿Sí? ¿Qué me cambia ahora en los hijos? Este método, en vez de ser compare, va a ser el comparar. Y lo único que va a hacer es la comparación original. ¿Entiende? La subclase solamente se encarga de comparar por lo que están creadas para comparar. En este caso, comparador apellido, bueno, estoy en el sueldo. El comparador sueldo compara por sueldo, el comparador nombre va a comparar por nombre. El comparador apellido va a comparar apellido. ¿Sí? ¿Qué me está faltando acá? Comparador apellido. Ah, perdón, le tengo que cambiar el nombre del método. Comparar. Esta también. ¿Sí?
¿Y qué más me está faltando? Ah, bueno, acá lo estoy usando. Bien. ¿Se entiende esto? ¿Puedo llamar acá a este método que es abstracto? Es la duda existencial. Si en esta clase este método es abstracto, ¿lo puedo llamar en un método concreto? Y parece que sí. Me parece que Parece sí. que sí. No se está quejando Java, No, se está no, no. quejando el Sí, IDE. sí, porque Pero a ver, piénsenlo, ¿por qué se puede? a comparador a objeto no lo podés instanciar. Entonces, Perfecto. es como las capas de cebolla que explicaba Luis. Vos lo vas Perfecto, a llamar de los hijos y entonces va a ser la capa de cebolla, digamos. perfecto. Qué bien que explicó Luis. Muy bien, Federico. Yo nunca voy a poder crear un objeto del tipo comparador empleado. Entonces, cuando yo creo un comparador empleado, va a ser únicamente de uno de sus subtipos, ¿sí? Un comparador apellido, nombre o sueldo. Entonces, como yo voy a crear uno de estos objetos, esos objetos sí van a tener definido el método comparar. Entonces, esto no me va a traer ningún problema. ¿Sí? Anotá Federico Crespi para la lista de subir punto ante la duda. Bien. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron eso? Silencio. ¿Sí? Sí, Germán y Blas lo tiraron el comentario ahí. ¿Los demás? Sí, sí. ¿Sí? Estos métodos tienen un nombre, no sé si Luis se los dijiste. Estos métodos se llaman, que de paso es un patrón de diseño, así que ya vamos adelantando. Esto es un método. Ah, ¿se lo dijiste, Luis? Entonces espero que me lo digan ellos. Ah, sí, template. Template. ¿Sí? Es un método template. Es un método que no es abstracto, pero en su implementación llama a un método abstracto. Se los anoto acá. Método abstracto que en su implementación llama o invoca a un método. Los acentos se les va a romper todo cuando. ¿Sí? Fíjense lo que dice Luis. Miren cómo estamos subiendo y abstrayendo cada vez más comportamiento. Nosotros empezamos con 3 clases chiquititas, individuales, que hacían lo que tenían que hacer. Ahora, yo quiero que ese... ¿Qué me está faltando acá? Que ese comportamiento los permita combinar, es decir, que use una comparación y si esa comparación me da igual, use otra. ¿Sí? Ese código lo repetí por todas las subclases. Ahí lo primero que me tengo que saltar una alarma, que si yo estoy repitiendo código en subclases, ese código va arriba. ¿Sí? Si me falta algo arriba para poder poner el código ahí, entonces tengo que empezar a pensar en un método template. ¿Sí? Si hay todo un pedazo del código que es igual y una partecita cambia, esa partecita la defino abstracta nada más, para que solo eso hagan los hijos. Y todo lo que está, acá son 4 líneas, pero este código podría ser mucho más grande. ¿Sí? Por más que son 4 líneas, es repetir código. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es el tiempo que me ahorro de copiar el código, es que ese comportamiento es común a todos. Si yo después esto lo quiero cambiar porque tuve un error, o bueno, ahora lo que vamos a hacer ahora, no tengo que tocar toda la subclase, ya sé que toco acá y ya lo arreglé. ¿Sí? Lo que me falta hacer es lo que decía hoy Federico, Facundo, uno de los dos. ¿Qué pasa cuando corto? ¿Cuándo termina esta cadena de seguir preguntándole al siguiente? ¿Y cuándo va a terminar esa cadena? ¿Qué les parece? Me sirvo tomate antes que se enfríe. Eso, Ezequiel, muy bien. En algún momento no va a haber siguiente. ¿Sí? Entonces, primero, tengo que permitir que no haya siguiente. ¿Cómo permito eso? Con un constructor que no reciba nada. El constructor siguiente se vuelve nulo. Entonces ahí doy las dos posibilidades. Podría pasarle nulo a este,
Sí, pero está medio raro. O sea, mejor tener un constructor que reciba un siguiente elemento y un constructor que no reciba un siguiente. Entonces, en este caso, este es el corte, el siguiente es null. ¿Sí? Si yo le paso null acá cuando lo construyo es lo mismo, pero queda medio raro de leer después. Bien, y entonces, ¿qué me falta? Me falta ver acá si hay siguiente. Si me dio que son iguales, es donde voy a usar el siguiente. Pero yo ahora no estoy seguro que haya siguiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntar. Y comparador siguiente distinto de null. Otra cosa, fíjense que ahora este comparador siguiente lo puedo volver a poner privado, porque a mis hijos no les importa. ¿Sí? Voy a estar solo acá. Si comparador siguiente es distinto de null, lo uso. Y si es null, ¿qué pasa? Voy a poner con todos los caminitos así. Nada. Un print que no se pudo ordenar. No. Retorna, Prints nunca. Sí, Fede. que retorne 0. ¿Qué tiene que retornar? Claro, ahí lo que dicen, ¿cómo son los empleados? Y si me dio 0 y no hay nada más por qué comparar. Iguales, idénticos o el mismo. Son iguales, entonces retorno 0. ¿Sí? Si eran iguales y no hay otra cosa por la que yo pueda mirar para ver si son distintos, entonces son iguales. ¿Se entiende? Sí. Y ahí me queda este comparador empleado que surgió como una clase intermedia primero que no tenía nada, ¿sí? Que solamente la iba a usar para implementar el comparator. Fíjense todo lo que le pusimos. ¿Sí? Le agregamos un atributo que me va a representar el siguiente método de comparación, o el siguiente atributo por el que voy a comparar, y vimos que todo el código de comparación de los hijos lo podía también meter acá arriba, abstraerlo, ¿sí? Y agregar un método nuevo para que los hijos se encarguen de comparar solamente el pedacito que saben comparar. ¿Cómo lo uso ahora? Bueno, fíjense que acá se me fue el error, porque ahora yo puedo crear un comparador de empleado por nombre sin ningún parámetro. Ah, porque me olvidé de... Fíjense lo que me está pasando. Acuérdense que los constructores no se heredan, entonces este constructor que yo hice acá sin parámetro lo tengo que replicar también en los hijos. Pero... mírame el código, no me lo hagas escribir. Vale. Comparador empleado, sin nada. ¿Y acá qué me está pasando? No, estos son problemas relacionados de donde lo estoy usando. Lo mismo acá. Vamos a copiar esto. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, esto sigue funcionando. Yo puedo tener un comparador sin siguiente. ¿Sí? Y va a funcionar. Y ahora vamos a hacer, bueno, acá hicimos por sueldo, por nombre, y cómo hago si quiero ordenarlos por nombre y apellido. Igual, pero haces un new por nombre y después apellido. Collection sort, voy a ordenar empleados. ¿Y con qué criterio de comparación? Y dijiste con nombre y apellido. Al revés, sería apellido-nombre. Primero el apellido, si son iguales el nombre. Y si Y son comparar empleado-apellido, en new comparar Bien. empleado-apellido, y entre Comparador. paréntesis, empleado-apellido, y ahí new comparador new, empleado-nombre. perfecto.
Y si quisiera que después sea por sueldo, le mando un comparador. Hacen así en una sola línea que no se dé nada, o lo hacen declarando variables, ¿sí? Es lo mismo. También lo pueden organizar. Y entonces ahí va a quedar ordenado por apellido, después por nombre, después por sueldo. Acuérdense que el parámetro es el siguiente, o sea que primero va la primera comparación que hago. ¿Sí? Vamos a imprimir acá. Empleados. Ordenados por los 3 atributos. Ordenados por los 3 atributos. No, me debe haber quedado otro sin salto acá. Para no hacer tanto new, ¿no convendría que sean clases estáticas? No pueden ser estáticas. ¿Por qué no pueden ser estáticas? Bueno, fíjense, creo que este primero es. De casualidad quedaron iguales. ¿Por qué no pueden ser clases estáticas? Por la variable, claro. Tenés un atributo, entonces no pueden ser estáticas. Necesitas sí o sí de un objeto. Y esto lo vamos a empezar a ver mucho ahora. Vamos a empezar a ver con los patrones de diseño bastante objetos chiquititos que tienen un método y que se encargan únicamente de eso. ¿Sí? Pero ahí está la ventaja de la composición de los objetos. ¿Sí? Porque fíjate que acá yo estoy componiendo un comparador de apellido con un comparador de nombre, y si yo los quisiera en otro orden, ¿qué hago? Cambio el orden de esto. Le pongo... Si yo ahora quisiera que sea primero por sueldo, después por apellido y después por nombre, cambio y no tengo que recompilar nada. Uso los atributos, uso los métodos que ya tengo y los objetos que ya tengo. A las clases. Empleado sería new, comparador empleado por sueldo, y después new, comparador empleado por apellido. Ahí está el nombre. Por sueldo y apellido. Ahí metió primero el que cobra menos, ¿sí? Y en el caso de García, no me importa el apellido, porque este cobra menos que este. Si hubieran cobrado igual, hubiera ordenado primero, bueno, cualquiera de los dos, porque lo hice solo por apellido. ¿Sí? Voy a prender la luz. Bien. ¿Y qué me estaría faltando para ya terminar con comparaciones y ordenamiento? A ver si se dan cuenta que me falta. ¿Hay una única forma de ordenar las cosas? Ascendente o descendente, el criterio. Claro, yo podría hacerlo ascendente o descendente. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Una clasecita nueva para cada uno de estos? ¿Y lo voy a comparar al revés? No. No. Esa sería una alternativa, ¿no? Pero por suerte, Java ya viene preparado para eso. Y tienen... En principio podrían hacer una única... Si ustedes no saben esto de cómo cambiar el signo, podrían hacer una única clase nueva, comparador empleado, que esta sea ascendente, y hacen otra que sea descendente. Internamente lo que hacen es multiplicar por -1 lo que devuelve la otra. ¿Se entiende? Hacer que esta se llame ascendente, por ejemplo, y otra descendente que multiplica por -1 el resultado de la anterior. Pero eso ya está implementado en Java, no tienen que hacer nada. Si ustedes quieren que un criterio sea descendente, directamente, cuando crean el comparador apellido, le ponen reverse. Eso ya hace automáticamente que no le gustó.
Porque lo hace sobre retorno un comparador empleado apellido y todavía no hiciste new, ¿o no? No, porque acá le hice new, a ver si es en paréntesis. ¿Qué onda? Igual hay dos formas de hacer. Sin parámetros, comparador empleado. ¿Dónde está diciendo? Retorno de un comparador. La otra es reverse. Comparador, pero comparador empleado. Apellido descendente se vuelve new, comparador empleado apellido, sin parámetros, reverse. Ahora debe ser algo de los tipos que me está fallando. Un comparator. Sí, es algo de los tipos. Me está diciendo que le di un comparador y necesito un comparador empleado. O sea que me está faltando un casting, básicamente. Comparador empleado. El reverse, piensen que el reverse está implementado en Java, o sea que no saben que yo tengo un comparador empleado. ¿Sí? Entonces le hago el casting al comparador empleado y ahí funciona. Bueno, acá va a ser un lío si meto el casting adentro, así que lo voy a hacer. ¿Se entiende lo que pasó? Claro, el reverse Sí. devuelve un comparator. Comparador sueldo, y acá le tendría que pasar el apellido. ¿Cómo se evitan eso? Me falta un paréntesis. ¿Cómo se evitan eso de tener que hacer los castings? En el comparador empleado acá, en vez de un comparador empleado, reciben un comparator. Comparator. ¿Sí? El tema que, comparator de empleado, tienen que definirlo también acá, ¿sí? Y ahí les pueden empezar a mezclar que le maten otro comparador que no sea de empleado. Así que bueno, ahí cualquiera de las dos soluciones está bien, tienen que evaluar las ventajas de si van a hacer estas cosas de andar pidiendo comparadores inversos en diferentes lugares, entonces por ahí les conviene ponerlo directamente de comparator, ¿sí? Para evitarse hacer los castings, y tener cuidado de no comparar, como decíamos antes en el comparable, no comparar peras con manzanas, ¿sí? Empleados con dinosaurios. ¿Sí? Dice Blas, porque la clase implementa comparador, es la clase padre, no la clase hija. Bien, y hay una forma, porque esto es, bueno, el método este reverse de los comparadores me devuelve un comparator, ¿sí? ¿Y qué espera como segundo parámetro? El collection sort, un comparator, ¿sí? Por eso funciona. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quería ordenar los empleados con el comparable? O sea, con el método que implemento en el empleado, ¿sí? Ahí sí tengo dos alternativas. Vamos a hacerlo con los dinosaurios que estaban arriba. Ya los tengo acá, si no los voy a hacer de nuevo. Acá tenía una lista de dinosaurios. Los dinosaurios implementaban comparable, o sea que un dinosaurio se sabe comparar con otro dinosaurio. Pero acá no hice comparadores específicos para distintos atributos. Solo digo que los dinosaurios se ordenan siempre por nombre, ¿sí? Y no lo voy a ordenar nunca por otra cosa. O sí, pero bueno, a futuro. Lo dejo que a futuro lo hagan con comparator si quieren. Pero yo, en mi código que voy a entregar, lo dejo comparable, ¿sí? De todas formas, yo puedo ordenarlos, ¿sí? Ordenarlos al revés, descendentemente, pasándole un segundo parámetro, collections.reverseOrder, ¿sí? Con ese método. Este método lo que hace es, a lo que devolvería el resultado del compare_to, del comparable, invertirlo, multiplicarlo por -1. ¿Sí? Piensen que invertirlo es simplemente multiplicar por -1, lo positivo es negativo, lo negativo es positivo. ¿Les está dando mal? A ver si se me cambió de red a la 2.4. No, a mí no.
A mí no se me corta. Debe ser No, vos, puede ser Franquito. que- Está bien, está bien. Sí, puede ser que... No, no me extrañaría que me ande mal. Bien, ¿se entendió? ¿Eso para qué? Pregun- Porque vos tenés definido un ordenamiento y lo querés justamente al revés, nada más. Claro, esto lo que te devuelve es... Piensen, el comparable, ¿sí? Como un método de ordenamiento por defecto, ¿sí? Si yo no digo otra forma de ordenarlos, pasándole un comparator, se ordenan por lo que puse en el comparable, ¿sí? Entonces, como ahí yo no tengo comparadores definidos, comparators definidos, la forma de utilizar la forma de ordenar definida en el comparable, pero de manera inversa, es pasarle este comparador, que si se fijan, es el mismo método sort que recibe como segundo parámetro un comparador. O sea que este método devuelve un comparador, ¿sí? Que ese comparador invierte lo que yo definí en el comparable. Lo que era mayor me dice menor, lo que era menor me dice mayor. Lo que era igual, obviamente igual. Ah, ok. Este método se usa para invertir el orden natural de los objetos. El orden natural es, como les decía, el orden por defecto, el que define un comparable. Y si yo ya tengo comparadores definidos, a cualquier comparador le puedo decir reverser, ¿sí? Y me devuelve el comparador inverso. Por si quiero ascendente o descendente. Esto vamos a practicar un montón de acá al parcial, ¿sí? Así que van a tener práctica, no se preocupen. Bien, entonces vimos. Si queremos ordenar los objetos por su orden natural, ¿sí? Por ejemplo, los strings. Los strings se ordenan alfabéticamente ascendentemente. Ese es el orden natural de los strings, ¿sí? Los números se ordenan también de menor a mayor en el orden natural de los números. Entonces, esos objetos, el string, el integer, el double, son comparables, ¿sí? Definen un orden natural en el que se pueden ordenar, o en realidad comparar. Mis objetos también yo puedo definirles un orden natural, ¿sí? Por ejemplo, para mí los dinosaurios se ordenan por nombre, naturalmente, qué sé yo. Eso lo defino yo. Ahora, si tengo más de una forma de ordenarlos, ahí ya necesito hacer comparadores, ¿sí? ¿Hacer un comparador me obliga a que el objeto sea comparable? No, para nada. Yo puedo tener objetos que no son comparables y crear comparadores para compararlos, comparadores aparte, ¿sí? Entonces, si no hay un orden natural o no hay una forma por defecto de ordenarlos, por ejemplo, los empleados, no sé si los voy a ordenar por nombre, por apellido, por sueldo, qué sé yo. Cuando lo hice, no sé cómo los voy a ordenar. Entonces, no lo hago comparable y después lo puedo solucionar a eso que no hice utilizando comparadores. Ahora, si el 90% de las veces los voy a ordenar alfabéticamente, me conviene hacer que sea comparable y ya tengo el código definido ahí, no tengo que andar creando objetos extra como comparadores. ¿Se entiende la diferencia? No está mal que lo hagan, pero si ya tiene un orden natural, que va a ser el que voy a usar siempre o la mayoría de las veces, lo hago comparable. Y si no, lo dejo para hacerlo comparable. Con comparator, no comparator. ¿Está bien? Qué silencio. Sí. A ver, los que no participan tanto, ¿entendieron? Pregunten si no, no hay ningún problema en explicar de nuevo. Y lo más común acá, que pasa todos los años, es que se confundan una con otra. Una interfaz con la otra. Comparator con comparable. ¿Sí? Si están en el IDE, o sea, si el examen se les toma en computadora, obviamente no se van a equivocar, pero si es en papel, ya ahí dudan si uno era compare o era compare to, si cuál implementaba el objeto y cuál era una clase nueva. No es complicado, pero por ahí marea un poquito si no lo practican. Bueno, ¿ninguna pregunta? ¿Seguro? ¿Entendieron todo? Sí, por ahora. Por ahora sí. Yo no, pero después miro el video, Bueno, Marcelo.
No, pregunta, sacate las dudas. No, no, porque yo llevo I-20 del laburo y para esa hora ya estaban a todo Ah, vapor. entraste tarde. Así que me pasa siempre lo mismo. Así que después miro el video y Bueno, cualquier igual cosa ahora te mando vamos. algo por el módulo o por acá, no hay problema. Gracias. Dale, dale. Igual ahora hacemos algún ejercicio, así que por ahí te aclara verlo de forma práctica. Eh, claro, sí, los que se conectaron más tarde se perdieron un pedazo. Bueno, a ver, les voy a subir un adicional para que piensen un poquito, un ejercicio que no está en el práctico, y después de esto hay un práctico entero, así que van a tener para practicar. A ver, ¿dónde lo tengo? No tiene comparadores estado, después le vamos a meter algo. Bien. Fíjense ahí en el Classroom, en una sección que dice adicionales. Igual lo voy a abrir acá. ¿Quieren hacer un descansito ahora o seguimos otro tramo y después paramos? Haríamos este Sí, tipo práctico. hacemos esto tipo práctico, lo resolvemos, bueno, entre todos, y después estaría bueno que quede un rato para que consulten los que tenían dudas de los prácticos. No sé, como quieran, no hay problema. Me da igual. Bueno, vamos así, lo dejo ahí y piénsenlo, tómense un mate mientras y si quieren arránquenlo a ver y después lo encaramos entre todos. Bueno, Dale, buenísimo. ¿Sí? Dejamos media horita, así no están todo el tiempo trabajando. A las 7 lo vemos. Bueno, ok. Bárbaro.